Ya hace 3 años que publiqué mi primer vídeo en YouTube. 3 años, madre mía, me parece mentira. 3 años publicando vídeos para vosotros cada domingo, bueno, con alguna pequeña pausa, y 3 años compartiendo mi gran pasión, que es el español, con personas de todo el mundo. Abrí este canal en el año 2020, en un momento de mucha soledad. Era, creo, la tercera vez que nos confinaban y desde entonces me habéis regalado muchísimos momentos increíbles. Así que muchas gracias por estar aquí y por cada uno de tus comentarios, positivos o negativos, porque significan muchísimo para mí. Bueno, pues por si el cumpleaños del canal fuera poco, ¿vale? Por si cumplir 3 años fuera poco, encima, desde hace algunos días, ya somos más de 10.000 amigos aquí en el canal. Madre mía, 10.000 personas que ven las tonterías que hago y las tonterías que digo. Durante estos 3 años he hablado de gramática, de vocabulario, he dado consejos para aprender español, os he hablado de algunas costumbres de España, pero he hablado muy poco sobre mí. Por eso hoy te voy a hablar un poquito más sobre mí, para celebrar que ya somos 10.000 amigos aquí en YouTube y porque de verdad que yo os siento como mis amigos. Ya era hora, ¿no? Y quédate hasta el final porque te voy a dar un regalito para celebrarlo. Estas son 10 cosas sobre mí. Uy, me siento como muy influencer haciendo esto. 1. Empezamos por lo básico. ¿De dónde soy? Bueno, yo nací en Cáceres, que es una ciudad que está en Extremadura, en el oeste de España. Pero cuando era muy joven, cuando tenía solo 20 años, me fui a estudiar fuera. Me concedieron una beca Erasmus y me fui a estudiar a Praga, a la República Checa. Y allí conocí a mi amor, o bueno, mi amore. Allí conocí al que hoy en día es mi marido, que es italiano, él es del norte de Italia, y a partir de ahí conseguí otra beca para seguir estudiando en Italia. Eso fue allá por el año 2009 y desde entonces he vivido durante 13 años en diferentes zonas de Italia. Hace unos meses volví a vivir a España y aunque estoy muy contenta, yo he sido muy feliz en Italia. Entonces, me siento también un poco italiana. Si tú también vives fuera de tu país o has vivido mucho tiempo lejos de tu país, vas a entender muy bien este sentimiento del que te voy a hablar. Yo nunca me siento al 100% en casa. Nunca siento que estoy en mi casa. Siempre echo de menos cosas de Italia cuando estoy en España y siempre voy a echar de menos cosas de España cuando esté en Italia. 2. Siempre me han apasionado los idiomas. Desde que era muy pequeña he tenido la suerte de poder aprender idiomas y esto tengo que agradecérselo a mis padres que siempre insistieron mucho con esto porque vieron que tenía facilidad. Todo lo relacionado con los idiomas me encanta, me interesa. Siempre estoy leyendo opiniones, artículos sobre técnicas de aprendizaje, me encanta, me apasiona. Hablo 4 idiomas con fluidez y además tengo conocimientos de otros 2. Hablo español, que es mi lengua materna. I speak English as well since I was really young. Je parle français aussi. C'est une langue que j'adore parce que je trouve che c'est très belle e très musicale. Parlo italiano perché sono stata in Italia per 13 anni e ho un italiano a casa. Habe ein bisschen Deutsch studiert. Agora sto studiando portugués. Estoy empezando, ¿eh? Eso todavía no sé mucho. ¿Y por qué soy profesora de español? La verdad es que esta profesión me encontró a mí, no la encontré yo. Estudié Derecho en la universidad y durante algunos años estuve ejerciendo como abogada. La verdad es que esa profesión no me gustaba nada. Elegí esa carrera porque cuando tenía 18 años y terminé el colegio no sabía qué hacer con mi vida. Me sentía muy perdida y me pareció una opción como otra cualquiera. Y después, cuando estaba trabajando como abogada en Italia, me empezaron a surgir pues pequeñas cosas para traducir, pequeños trabajos de interpretación. La gente me preguntaba, oye, ¿y cómo es esto en España? Y, oye, ¿me puedes dar una pequeña clase de español para irme de vacaciones? Y yo empecé a darme cuenta de que eso, que no era mi actividad profesional principal, me gustaba mucho más
y se me daba mucho mejor, ¿vale? Yo creo de verdad que a mí se me da muy bien hablar de España, promocionar España y explicar la lengua española. Así que ni corta ni perezosa, ni corta ni perezosa, cambié de profesión, me formé, estudié para ser profesora y aquí estoy. Si algo de tu vida no te gusta, no tengas miedo y cámbialo. Otra cosa sobre mí es que desde siempre, desde que era muy pequeña, soy una persona muy sociable. A mí me gusta la gente. Siempre me ha gustado juntar grupos de personas que no se conocen y ver qué pasa. Además, he hecho de Celestina muchas veces. Es decir, he presentado a personas que después se han enamorado y se han hecho pareja. Además, yo siempre veo el vaso medio lleno. Soy muy optimista y creo en el poder de la energía positiva. Esto a veces se puede considerar un defecto, porque yo siempre me creo unas expectativas muy grandes. Siempre pienso, ¡guau! Esto va a ser genial, este va a ser el mejor viaje de mi vida, esto en el trabajo me va a ir fenomenal. Y luego, cuando las cosas no van bien, porque las cosas no siempre van bien, la decepción es muy grande. La caída es bastante fuerte. Además, soy muy miedosa. Una cosa de la que me avergüenzo es que tengo carnet de conducir desde hace muchos años, pero nunca he conducido. Me da muchísimo miedo conducir. Así que si tienes algún consejo para ayudarme a superar ese miedo, por favor, escríbemelo en los comentarios. Me encanta mi trabajo, pero a veces me siento un poco sola. Yo trabajo desde casa y es verdad que cada día hablo con estudiantes de muchos países en mis clases y nunca estoy sola, completamente sola. Pero paso muchas horas al día encerrada en casa, delante del ordenador, delante del móvil y a veces me gustaría poder pasar más tiempo con personas de verdad, o sea, de carne y hueso, en la vida real. Además, sabéis que hace poco que me he mudado a una ciudad nueva, ahora vivo en Cádiz, no conozco a casi nadie aquí y me estoy dando cuenta de que es muy difícil hacer amigos cuando eres adulto. Yo tengo 34 años y me está resultando un poco difícil. No es como cuando vas a la universidad, que vas a muchas fiestas y rápidamente conoces a gente, pues esto me está costando. Me encanta comer y todo lo relacionado con la comida, probar restaurantes nuevos, ver programas de cocina en la televisión, hablar de comida, pero no me gusta cocinar. Y además no cocino muy bien. Siempre he sido una persona dispersa. Me cuesta mucho mantener la atención en un solo objetivo. Siempre tengo 1000 cosas en la cabeza, 1000 ideas, 1000 cosas que quiero realizar. Bueno, desde que abrí este canal estoy todo el día pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer este curso, esta clase, este no sé qué. Y esto siempre ha sido un problema para mí. Me cuesta mucho concentrarme en un solo proyecto y realizarlo hasta el final. Toda la vida he pensado que era una persona inconstante y por eso estoy tan orgullosa de mí misma por haber mantenido este canal tanto tiempo. Y la última, cuando era pequeña se me daba muy bien todo lo relacionado con la creatividad. Me encantaba la música, cantaba en un coro, tocaba la guitarra, el ukelele, me gustaba pintar y dibujar y además lo hacía bastante bien y dedicaba mucho tiempo a escribir pequeños cuentos, escribir poemas, me encantaba escribir. Pero con los años, con el paso del tiempo y el estrés y el trabajo y la vida adulta, lo he dejado un poco de lado. El objetivo a partir de ahora es recuperar eso, volver a despertar a esa niña interior y dedicarle más tiempo a todas esas aficiones artísticas. ¿Lo conseguiré? No sé. Si has quedado a escucharme hasta aquí, muchas gracias, porque bueno, otra cosa sobre mí es que hablo muchísimo. Aquí va la sorpresa. A celebrar estos 3 años en YouTube y estos 10.000 amigos, a partir de hoy y hasta el domingo que viene, si usas el código GUADA10, puedes tener un descuento del 10%, 10, todo 10, un descuento del 10% en el primer mes
en mi club de español. Es tu oportunidad para unirte a mi grupito de frikis del español. Si no sabes de qué te estoy hablando, no sabes qué es el club, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!